bienvenidos. Hoy es jueves, ya mañana es viernes, y después es sábado. Y después domingo. Pero hoy es jueves 18 de junio del 2020. Bueno, ya estamos activados muy temprano el día de hoy porque tenemos un invitado a las 8 de la noche para que ustedes estén pendientes. Pero hoy traemos un programa nuevo. Hoy vamos a ver sobre una historia, pero antes de continuar con la historia que yo voy a leer y ustedes van a comentar, quiero darle la bienvenida a la Cuchisu. ¿Cómo está la Cuchisu? Hola, qué rápido se pasan los días, ya es jueves y pues espero se encuentren bien y aquí estamos para hablarles de un nuevo tema. Pancho, ¿cómo te encontrás? Hola, la Cuchisu, pues gracias a Dios bien. ¿Y vos qué tal? Todo acá tranquilo, acá en Tegucigalpa, lloviendo como siempre. Y bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que inician a conectarse hoy a un nuevo episodio de Los Compas y las Comadres Podcast. Los Compas y las Comadres Podcast. Bueno, hoy traemos un programa diferente al que ustedes ya han visto, porque martes y jueves lo vamos a hacer de esta forma. Siempre vamos a tener un invitado, pero vamos a cambiar la forma de que ustedes están acostumbrados a hacerlo. Y hoy les traemos una historia que se llama Un año de cuarentena. ¿Por qué la escogimos? Porque es algo prácticamente que porque ya prácticamente vamos casi igual, ya vamos a igualar al año. Ya vamos al año. Así que les comento a la Cuchisu y a Pancho que si, pues bueno, yo voy a estar leyendo, pero si ustedes quieren comentar algo, bueno, ustedes lo pueden hacer, o también las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, se llama Un año de cuarentena y habla sobre el pueblo que se condenó para detener una pandemia. Oigan bien, esto es desde 1665, o sea que no es actual. De todas las historias sobre comunidades en cuarentena, la de Jam fue probablemente la más notable. Para detener el avance de una enfermedad letal, decidieron marcar el pueblo entero y no salir de ahí en 14 meses. Oíme, nosotros llevamos ¿cuántos? 6 meses. Llevamos 6 meses, nos faltan todavía, nos falta para igualar esa meta, así como unos... ¿Cuánto? 8 pero yo creo que aquí, meses. Aquí en esta historia no salían, o sea, para nada. Sí, así estaba leyendo que no salían para nada y pues por las malas lenguas dicen que vamos a volver a la cuarentena, que no vamos a salir ni con la identidad. Ya ni con la identidad. No, ni con pasaporte, pero ni con es que fíjate que a lo largo de la historia, todos los virus y todas estas pandemias se han detenido así, o sea, con cuarentena. Lo que pasa es que aquí nosotros somos bien especiales, los hondureños. Entonces desobedecemos muchas veces y salimos, aunque no nos toque salir. Oigan bien en la historia, y no lo hicieron para salvarse ellos, lo hicieron para salvar al resto de la población de una plaga. Aquí en Honduras ni nosotros nos salvamos, sí, andamos en la calle. Sí, porque es que imagínate, vaya, ellos lo hicieron así como que habían varios pueblos a la par y dijeron, bueno, vamos a ser solidarios con los otros pueblos para que no se expanda el virus para todas las otras comunidades, entonces nosotros lo vamos a retener acá. No, nosotros aquí, sí, los pueblos cercanos ya están más contagiados que nosotros, creo yo que. Un año después, un hombre cruzó la tierra marcada para ver qué había ocurrido. La historia de este pueblo del Reino Unido está enmarcada en la expansión de la peste negra por Europa. Luego, focalizada en el país con la Gran Plaga de Londres, que fue entre los años de 1665 y 1666. En el condado de Derbyshire, situado en Buxton y Chesterfield, justo al norte de Bakewell, en Peak District, qué montón de nombres. Aquí solamente en salida hasta salida a San Pedro Sula, ya saben para dónde va. Salida para a dice ya. Bueno, aquí ya me perdí. En la entrada del pueblo hay un letrero que indica la histórica decisión que iba a tomar la comunidad hace varios siglos, el cual dice lo siguiente. Esa frase me super gustó. Cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después parecerá insuficiente. ¿Te imaginas que pongamos un rótulo de esos aquí a la realidad así de Tegucigalpa allá
por el durazno más o menos ahí, o sea, con esa misma leyenda, pues No, sería... pero es que la peste negra, no sé si han escuchado, no sé si la cuchisa ha escuchado de la peste negra, pero la peste negra, o sea, era rápido el contagio y al ratito Pero ya tenía igual, los síntomas. igual creo yo que fue por, sí, o sea, era más rápido, no tenían que esperar ni 10 ni 14 días para empezar a sentir síntomas, pero igual fue transmitida por animales, por las ratas, creo que en aquella ocasión fue, y oíme, les hacía unas erupciones en la piel y empezaban a tener un montón de fiebre y un montón de síntomas. La cuchisa, Y vómito también. yo que me aguanto para vomitar, no aguanto yo el vómito, no sé, me da cosa. A comienzos de la década de 1660, los pueblos que se encontraban en las inmediaciones de Derbyshire prácticamente no se distinguían unos de otros. Eran comunidades típicamente rurales, con una mayoría de la población agricultores que formaban una extensa línea de rutas comerciales que iban desde Londres hasta el resto de Inglaterra. Como suele ocurrir con las pandemias, la llegada de la gran plaga de peste bubónica a Londres comenzó antes de que fuera noticia. Es lo mismo que pasó ahorita. O sea, el coronavirus, antes de que fuera noticia, se dio en noviembre del año pasado, pero nosotros nos venimos a enterar hasta ahorita. O sea, hasta en enero, por ahí, febrero. Sí, más o menos. Ya en marzo, ya que llegó En marzo, aquí a Honduras. sí, Bueno, llegó en un vuelo, sí. supuestamente. Llegó en Avianca, güey. En Avianca llegó. Llegó en Avianca. Y entró diplomáticamente, Sí. pasó migración, o sea, entró legal, Sí, entró legal. entró legal, venía con pasaporte diplomático. Venía con pasaporte diplomático, no hay problema. Ajá. Propagada por pulgas infectadas de... Ah, no, güey, me perdí, dice. Ay, ya me perdí. Eran de... Como suele ocurrir con la pandemia, la llegada de la plaga, la llamada peste negra tuvo una tasa de letalidad del 30 al 60% si no se trataba. Las personas infectadas generalmente desarrollaban síntomas similares a la gripe después de un periodo de incubación de 3 a 7 días. Existieron 3 formas de infección por peste dependiendo de la ruta de la infección: bubónica, septicémica y neumónica. La forma más común fue bubónica, caracterizada por dolorosos ganglios linfáticos inflamados o simplemente bubones. Fíjate que ahorita que mencionaste, ya me imagino qué incómodo era porque, o sea, los ganglios están acá, ¿va? en la garganta. Imagino que si te inflamado no podías ni hablar ni nada, pues, o sea, no, ni comer ni nada. Así es, y con una alergia uno no aguanta, con una alergia en la garganta, imagínense ya con eso. Yo conozco a uno que solo alergias tiene todos los días. ¿Quién será? Saludos a la Gears. Propagada por pulgas infectadas de pequeños animales, la bacteria ingresaba a la piel a través de una picadura de pulga y viajaba a través del sistema al ganglio linfático, lo que hace que se hinche. Esto causa los bubones o inflamaciones características que generalmente aparecen debajo del brazo, pero también pueden surgir en el área del cuello o la ingle, combinado con los moretones negros debajo de la superficie de la piel, fiebre, vómitos y espasmos. La peste era una enfermedad verdaderamente aterradora que se propagó con una ferocidad sorprendente. Oíme, antes no había tanta tecnología Sí. como ahora, o sea, se cree todavía de que no se pueda contener. Por ejemplo, ahora en los aeropuertos ya, bueno, en algunos que ya están abiertos, ya hay detector de... Bueno, estaba viendo que en Dubái los policías andan con un casco que te detectan la temperatura, o sea, les tira una imagen así como una como sombra, Vegeta, así. sí, y entonces Tiene tanto de poder. tiene tanto de ki, dice, Este güey es ingeniero. te muestra, o sea, vamos de tecnología a tecnología, ¿va? O sea, aquí todavía no hemos llegado a eso, pero sí, en comparación con aquellos años, estamos más adelantados. No, algo que quiera decir la cuchisa ahí de Vegeta, yo la vi que se emocionó. La gente del siglo XVII creía en numerosas teorías sobre los orígenes de la peste. La mayoría pensaba que era un castigo enviado por Dios. Bueno, nosotros pensamos que
Algunos creen. No Nosotros castigo, no. Algunos no creen castigo, que pero castigo. sí, gente cree que es un propósito. Otro, es que se mira, depende de cada pensamiento ideológico, político y analítico, porque hay personas que creen que los espiritistas dicen que la tierra necesitaba un descanso, un respiro, Pero los cristianos con un propósito de yo Dios. creo que no se necesita ser espiritualista para saber que el planeta No, eso sí, necesitaba necesitaba un respiro ahí todavía. Bueno, dice que que era un castigo enviado por Dios por los pecados del mundo. Se buscaba el perdón a través de la oración, arrepintiéndose de los pecados. Otros sentían que la causa provenía del mal aire, al que llamaron miasma. Miasma. Pero pegado, miasma. Miasma. Cuentan los historiadores de los más pudientes llevarían pomos rellenos de hierbas dulces y especias o flores de olor dulce. Las ventanas y puertas estaban cerradas y muchos, especialmente los vigilantes de la plaga que azotaba Londres, fumaban tabaco para ahuyentar el mal. Oigan bien, era obligatorio en Londres Fumar tabaco. fumar, o sea, puede ser, bueno, en ese entonces lo más común era tabaco, ¿va? No estaban Sí. los cigarrillos, pero las pipas llenas de tabaco. Pues, y era obligatorio, o sea, todo el hombres tenía que fumar. ¿Te imaginas todo? Ni miraba de los masones ahí, de todo el mundo. Neblina y todo, no era temporada, pero había neblina. ¿Algo que decir, la Cuchis? Saben que yo tengo duda de algo, saliéndome del tema que me puse a pensar ahorita. Ajá. Cuando les hacen la prueba a las personas que se supone que tienen síntomas y la prueba se la dan en 14 días, en esos 14 días mandan a la persona a su casa y si esa persona está infectada y sale, está contagiando. Contagia a otras personas. A otras personas. Bueno, déjenme decirles que ayer una compañera del trabajo pues ingresó a 2 personas y ya no hay cupos, dicen ella, en el hospital, ya no pueden, ya colapsó el sistema de salud aquí en Honduras. Bueno, ya estaba Sí, colapsado, ya estaba colapsado, pero ahorita... pero no por la pandemia, Sí. sino por la violencia. Por la violencia. No, pero ahorita sí, ya los hospitales están al tope, tanto... Y hay, lo que decía yo la vez pasada, hay hospitales privados que no están atendiendo a la gente con COVID, ni aunque tenga billete, no va a poder entrar porque no lo están atendiendo. No hay. 1 millón le salió a aquel muñeco la enfermedad. Bueno, si bien una parte de los métodos ayudaron indirectamente, por ejemplo, eliminar la basura de la ciudad significaba que las ratas que propagaban la enfermedad tenían que seguir adelante para obtener una fuente confiable de alimentos, otros muchos no tuvieron ninguno. En Londres, un año antes se sabía de informes de una gran cantidad de casos de una enfermedad devastadora. Sin embargo, esta información solo la tenía la monarquía y los ricos. Ahí sí estaban bien marcadas las clases sociales. Ahí fíjate que, bueno, ahí los que tenían billetes se fueron. Así de sencillo, se fueron para evadir el virus. Bueno, la gente y pobre, aquí lamentablemente. Y aquí vamos a llegar a una situación de que tal vez todos sabemos de la pandemia, pero solo los ricos se van a poder atender. Así es, porque el otro día me estaban contando que a una persona la iban a internar de COVID y le dijeron que si tenía 70,000 lempiras, pues la podían internar, si no, no. A mí me contaron que alguien dio positivo, tiene los medios, dio positivo, pero estaba en casa, pero está pagando 100,000 lempiras mensuales al hospital, no voy a mencionar cuál, pero estaba pagando 100,000 lempiras mensual para como así reservando el cupo para ahí como que hotelarla por si se complica para ir directo, porque ya ese hospital no tiene cupo, es de los que sí está atendiendo pero no tiene cupo. Pero, oigan bien, voy a volver a repetir. Esta información solo la tenía la monarquía y los ricos, quienes paulatinamente comenzaron a evitar cada vez más la ciudad tratando de sobrevivir al brote. Oigan bien, por ejemplo, es conocido que el rey Carlos II y la corte se retiraron a Oxford para esperar a que todo pasara. O sea, estos güeyes huyeron. Sí, o sea, se fueron. Dijeron que se muere el pueblo, nosotros no nos morimos y se fueron para treparle más que monarquía la que había en ese momento, porque que líderes. Bueno, lo mismo que pasó con Trump ahorita con la huelga, que ahí nomásito lo metieron Sí, al búnker. apagaron las luces de la Casa Blanca y vámonos.
Pero mientras los ricos huían de la ciudad, para los más desfavorecidos, la gran mayoría de la población obviamente, la historia fue muy diferente. Para ellos escapar de Londres era más difícil y las condiciones estrechas y sucias en las que muchos vivían alentaban a la propagación de la enfermedad. Se suponía que cualquier casa donde se identificara la peste debía permanecer cerrada durante 40 días con la familia en su interior, una cuarentena marcada por una cruz y custodiada en su entrada por vigilantes. Ahí no ni salían a comprar comida, o sea, ahí estaban vacías las calles, realmente sí se respetaba la cuarentena. Y te imaginas que entonces para llegar a más época de que dijeran, bueno, los que tienen billetes pueden ir. Bueno, ahí está Girs, mira, está ahí, tienes arma. Bueno, eso ya lo sabíamos, eso no es nada bueno, sí, nada nuevo. El miedo que tiene Sarna, dice Girs, el miedo a ser encerrado con los moribundos significó que muchos de los primeros casos de peste se mantuvieron en silencio. O sea, lo mismo que pasó en China. O sea, empezó la enfermedad y se quedaron callados. Así como que no nos vamos a decir hasta al resto del mundo. Hasta que se expandió y todo eso. Cuando la Cámara de los Lores finalmente se reunió para discutir la crisis al año siguiente, ya en 1665, de un año después, decidieron, en lugar de medidas de ayuda, que la política de encerrar a las personas infectadas en su hogar no se aplicaría a aquellas personas importantes y notables, o sea, con salvoconducto andaban. Y que los hospitales de la peste ayudarían al resto. Imagínate, vale más. Me suena como que estoy viviendo ahorita, pero en modo historia. Sí, ahí como que... Combinado con los moretones negros debajo de la superficie de la piel, fiebre, vómito y espasmos, la peste era una enfermedad verdaderamente aterradora que se propagó con ferocidad sorprendente. Con una salvedad también, no se construyó ni un solo centro cerca de las casas de la nobleza. Esa actitud egoísta e insensible se sumó al sentimiento de abandono de muchos de los pobres que quedaban en Londres. Imagina, o sea que los hospitales quedaban fuera de la sí. ciudad para que allá se murieran y todo el rollo ya infectaran y no contaminaran la ciudad. Que bueno, aquí se dio, ¿verdad? O sea, algunos estaban en contra de que se hiciera en el complejo olímpico. Exacto, ¿no? ahí en el... Y que fuera afuera de la ciudad. Sí. El movimiento de los ricos junto con los patrones comerciales de Inglaterra significó que la gran plaga se extendió rápidamente por todo el país. Las áreas rurales que anteriormente podrían haber estado a salvo de las enfermedades de las áreas urbanas también estuvieron expuestas. Y así la plaga llegó a un pueblo a finales de agosto de 1665. Nadie lo sabía entonces, pero ya se iba a convertir en uno de los pueblos más importantes de la historia de Inglaterra. Quedó marcado. Las acciones, oigan bien, las acciones de sus 350 habitantes tuvieron consecuencias decisivas y de largo alcance para el desarrollo del tratamiento de la peste y de la forma de actuar ante la propagación de una enfermedad infecciosa. Todo comenzó en septiembre de 1665. George Vicars, asistente del sastre de Jan Alexander Hatfield, regresó a Londres donde la enfermedad ya había matado a miles de habitantes con un paquete de mantas y tela. Vicars desplegó el fardo a su llegada sin saber que el paquete de tela húmeda estaba plagado de pulgas que transportaban la peste. O sea, él inconscientemente, claro, no lo hizo consciente, pero él inconscientemente llevó el virus al pueblo. O sea, el pueblo estaba tranquilo ahí más o menos y él llevó el virus. En lo que puede pasar ahorita, ¿verdad? Exacto. Bueno, por eso es que aquí algunos municipios han puesto bien radicales en ese tema, aunque no quieren que entre nadie y no salga nadie para evitar. Y sin embargo, siempre se la han colado uno y por ahí miren, Vicars abrió el fardo y colgó la tela frente a una chimenea para secarla, revolviendo sin darse cuenta de las pulgas plagadas de enfermedades contenidas dentro del paquete. Vicars murió unos días después y su entierro se registró el 7 de septiembre de 1665. Se convirtió en la primera víctima de la peste en el pueblo. Fue el primero que murió. O sea, igual aquí la embarazada yo creo que fue la primera, pero no ha muerto. No ha muerto. Aclaramos. No ha muerto. No ha muerto, pero fue la primera.
Tras la muerte de Vickers, el pánico se apoderó de toda la comunidad. 6 semanas después, el brote, unos 29 residentes de Yam habían muerto. Entre septiembre y diciembre de 1665, la cifra era de 42 muertos, o sea, en 3 meses ya habían 42 muertes. Sin embargo, la cantidad de muertes disminuyó poco después. En mayo no hubo muertes y los aldeanos creyeron que el brote había terminado. O sea, así como, solo me recordó, así como ahorita que dijeron reapertura inteligente, que la mara creyó que ya el coronavirus no había ido, ya había ido y todo el mundo a la calle, ¿va? Y ahorita es donde estamos viendo el relajamiento que ha habido acá en Tegucigalpa y en Cortés. Pero la enfermedad había mutado, o sea, lo mismo que ha pasado ahorita. En lugar de tener que contraer la enfermedad por un ciclo humano de infección, pulga, rata, pulga, contaba la historiadora Francine Clifford, entró en los pulmones y se volvió pulmonar, o sea, ahí es donde mutó, igual que el coronavirus. A medida que avanzaba el verano, la plaga regresó arrasando con todo. Sabiendo lo que había estado ocurriendo en Londres los meses anteriores, en Yam actuaron de manera radical. Su intención era actuar con decisión y prevenir propagación de la enfermedad. Todo aquello en su época, en el siglo XVII, donde el dominio de la iglesia seguía siendo supremo. Los reverendos locales eran pilares de la comunidad. A menudo las personas más educadas de la aldea, Elian tenía 2 reverendos, ahí Thomas Stanley. En otras palabras, ahí la iglesia mandaba, ahí lo que decía Bueno, la iglesia. es que en ese entonces Sí, o sea, tenía bastante poder, hegemonía, tenía bastante el que hegemonía. tenía el poder era la iglesia. O Y sea, como los reyes no estaban porque habían ido, les No, tocó asumir a encárguense ustedes, Sí. nosotros no. Ustedes todos son los ustedes. responsables, le dije. Además, le voy a dar aquí un salvoconducto para que usted vaya allá y Libremente, puta. Tiene todas las autorizaciones. Los reverendos locales eran pilares de la comunidad. A menudo las personas más educadas de su aldea. Elian tenía 2 reverendos. Tomás Stanley había sido despedido de su cargo oficial por negarse a prestar el juramento de conformidad y utilizar el llamado libro de oración común. Su reemplazo, el reverendo William Mompesson, había Grábense el nombre porque es el nombre clave. había trabajado en la aldea durante un año. Bueno, tenemos mensajes aquí. Léelo, Tancho, mientras que... Vamos a ver, dice Roberto Zapata. Saludos cordiales a todos. ¿Qué tal el ejercicio? Francisco, son un fenómeno. Tornado Chin. Saludos a Roberto. Dice José Guillermo Chumbe. Solo queda cuidarnos y seguir los protocolos de limpieza y desinfección. Acá ya pasamos a Italia en cantidad de infectados. Hijo, imagínate, en Perú ya pasaron la cantidad de Italia. No, la verdad, esto está ahorita heavy. se ha disparado y no digamos acá. Bueno, la OMS dijo que iba a ser peor la segunda oleada. Sí. Vamos a seguir. A los 28 años, Mompesson vivía en la rectoría con su esposa Catherine y sus 2 hijos pequeños. En junio de 1666, el hombre se dio cuenta de la necesidad de contener la enfermedad y comenzar a formular un plan de cuarentena. O sea, no era decir vamos a cuarentena y ya estuvo, sino que tenía que pensar cómo se acoplaba. ¿Cómo iba a ser el plan? Mompesson sabía que Yam se encontraba en una importante ruta comercial entre Sheffield y Manchester. Y si la peste llegara a esas ciudades, miles de personas morirían. O sea, fueron... Así como tipo Cortés, que bueno, Cortés sabemos que es la capital industrial y que de ahí se distribuye más o menos, o sea, está cerca las ciudades donde se distribuye todo el comercio, la exportación, todo lo que viene de afuera. Yo pienso que si Cortés hubiera cerrado así como pensaron esto, al no hubiera inicio, propagación. exacto, sí. Es que, no sé, ¿qué pasó? No se imaginaron que se iba a expandir tanto. Sin embargo, se encontró con un problema que no esperaba. Su impopularidad con los aldeanos. Mompesson fue enviado al pueblo para suplirle a Stanley en abril de 1664 y los residentes de Yam se mostraron escépticos con respecto a su nuevo sacerdote, manteniéndose leales a su predecesor puritano. ¿Qué se hizo Mompesson? Acudió al retiro de Stanley, persuadiéndole para que le ayudara con su objetivo de aquella reunión. Salió del plan maestro. Convocaron una reunión en la iglesia parroquial y pidieron a la multitud que aislaran voluntariamente la aldea al completo.
y lo hicieron creyendo que se enfrentaría a una muerte casi segura si permanecían, pero sabiendo también que podrían causar la muerte de cientos de miles si se iban. Los residentes de Yam estuvieron de acuerdo. Bueno, Sí, no, es que estaban viendo la cantidad de muertos que había y pues, no, o sea, se concientizaron, tuvieron la disciplina para encerrarse. Inclusive, bueno, ahí va a salir más adelante. Voy a esperar para hacer el comentario. Porque... oiga, presten bien la atención a esta historia porque es lo que estamos viendo. O sea, es parte del pasado, pero se acopla a la actualidad. Oiga bien, desde 1666. Así, el 24 de junio, o sea, ya mero, pero de 1666, Mompesson les dio a sus feligreses que el pueblo debía estar encerrado sin que nadie pudiera entrar o salir. También explicó que el conde de Devonshire, que vivía cerca de Chatsworth, se había ofrecido a enviar alimentos y suministros si los aldeanos aceptaban ser puestos en cuarentena. Es lo que te iba a decir, que ahí no salían a comprar comida por identidad, por título, sino que, o sea, como les llevaban toda la comida, le dijeron, bueno, hubo alguien que dijo, ok, no salgan, pero les vamos a llevar la comida y ustedes no se preocupen por eso. Y en ese entonces no habían antibacteriales ni spray ni todas las mamadas así de Mompesson dijo que si aceptaban quedarse, eligiendo una muerte casi segura, haría todo lo posible por aliviar su sufrimiento y permanecería con ellos hasta el final. Les dijo que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida en lugar de ver las comunidades cercanas desoladas. Como explicó hace unos años a la BBC el Dr. Michael Sweet, especialista de enfermedades en la Universidad de Derby. La decisión de poner en cuarentena la aldea significó que se eliminó el contacto humano, especialmente con aquellas fuera de la aldea, lo que ciertamente habría reducido significativamente el potencial de propagación del patógeno. Sin la restricción de los aldeanos, mucho más gente, especialmente de las aldeas vecinas, probablemente habría sucumbido a la enfermedad. Es remarcable lo efectivo que fue el aislamiento en este caso. El pueblo acordó un plan de 3 puntos, siendo el más importante la creación del cordón sanitario, en esencia una línea que delimitaba la cuarentena y que rodeaba al pueblo entero con un radio de 1 milla marcado por un anillo de piedras. Durante 14 meses nadie entró ni salió del pueblo. O sea, eran disciplinados, no salían cuando no les tocaba salir. Y bueno, es que no salían en lo absoluto. O sea, ahora mi pregunta es quién puso las piedras. Sí, ahora habría que ver quién fue el voluntario que le tocó. Ahora es más fácil porque ahora solo ponen unas barritas así sí, de plástico que tienen ahí copeco. Y una de la policía, una palla ahí. La gente de lugares cercanos dejó comida en la piedra límite a cambio de monedas de oro sumergidas en vinagre, o sea, era el antibacterial, sí, el vinagre, sí, que los aldeanos creían que era las que las desinfectarían, ¿verdad? O sea, antes desinfectaban, no era dinero, billete, o sea, era moneda, y lo desinfectaban con vinagre. No, y fíjate que ahí es el tema, porque se ha discutido en la actualidad que vaya, quizá uno tome todas las medidas, pero cuando uno va a comprar comida o uno compra cualquier cosa, la gente le da dinero y pues dinero al final es papel y nadie lo desinfecta. Entonces de ahí puede contagiarse uno. Entonces ellos no dejaban, no pasaban las monedas así de mano en mano, pues, sino que las dejaban así en vinagre. Yo creo, si lo que nos está viendo, tal vez si no tienen gel antibacterial pueden usar vinagre porque en esta época funcionó, pero no sé qué estaba compuesto antes, ¿verdad? O sea, no le estoy dando como un alcohol clínico al final. Se colocaron carteles a lo largo de la línea para advertir a los viajeros que no ingresaran. Durante el tiempo de la cuarentena casi no hubo intentos de cruzarla. Incluso en el pico de la enfermedad en el verano de 1666, cuando se registró el mayor número de víctimas, alcanzando un máximo de 5 a 6 muertes por día. La razón, según los historiadores, fue que el clima notablemente caluroso de ese verano propició que las pulgas estuvieran más activas y la peste se extendió sin control por todo el pueblo. O sea, estaban ansiando que llegara el verano para que
Ni quiera. Para expandir el virus. Otras medidas tomadas incluyeron el plan de enterrar a todas las víctimas de la peste lo más rápido posible y lo más cerca del lugar donde murieron, en lugar del cementerio del pueblo. Bueno, y fíjate que estas medidas se han tomado, bueno, era un mito aquí y todavía sigue siendo que, por ejemplo, cuando una persona muere por COVID, tiene que ser enterrado lo más rápido posible y, bueno, se han habilitado lugares, pero sería lo ideal, ¿verdad? Que se hubieran habilitado lugares cercanos para evitar polémicas, porque se han habido polémicas que dice la gente, no, que aquí no queremos. Pero me llama algo la atención. O sea, si ya sabemos estas historias, ¿por qué no hacen algo, pues? O sea, ¿por qué no aplican esto mismo? Porque miren, tenían razón. La acción redujo el riesgo de que la enfermedad se propagara de los cadáveres que esperan ser enterrados. A su vez se combinó con el cierre de la iglesia para evitar que los feligreses se apiñaran en los bancos. En cambio, se trasladaron los sermones al aire libre para evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, y aquí que las iglesias quieran abrir. No, aquí andaban los militares en carro, o sea, con el altavoz predicando. Sí. O sea, no sé si llevaban a un pastor o a un sacerdote. ¿O cuándo? No, ya días he visto yo los videos ahí en Facebook. Ajá. Una mujer, Elizabeth Hancock, enterró a 6 de sus hijos y su esposo en un mes. Bueno, Mompesson describió el pueblo en una de sus cartas de la siguiente forma. Oigan bien. Mis oídos nunca han escuchado tan lamentables lamentos. Mi nariz nunca ha olido olores tan penetrantes. Y mis ojos nunca han visto espectáculos tan dantescos. Oíme, qué fortaleza de esa mujer, porque enterraba, bueno, prácticamente a toda su familia, a sus hijos, su esposo. Oíme, Es bien intenso, bien pesado. Su esposa Catherine murió el 25 de agosto de 1666 y como explicaba el actual rector a la BBC, Mike Gilbert, cuando lee las cartas de Mompesson debe haber asumido que se estaba muriendo. En una escribe: soy un hombre moribundo. Estaba asustado, pero lo que hizo de todos modos, definitivamente había esa esperanza del cielo que la mantenía en marcha, pero fue abrumador y difícil enfrentarlo. No era una buena forma de morir de dolor sabiendo que no hay nada y nadie que pueda hacer al respecto. Es casi abrumador pensar cómo debe haber sido. Sospechó que el miedo lo acechaba todos los días de sus vidas en ese momento. Y sin embargo, lo peor de la peste pasó. El número de casos disminuyó en septiembre y octubre y para el 1 de noviembre la enfermedad había desaparecido. El cordón había funcionado. Otras medidas tomadas incluyeron el plan de enterrar a todas las víctimas de la peste lo más rápido posible y lo más cerca del lugar donde murieron, en lugar del cementerio del pueblo. Tenían razón, la acción redujo el riesgo de que la enfermedad se propagara a los cadáveres que esperan ser enterrados. Con el fin de la cuarentena, un primer aldeano de un pueblo cercano se adentró por primera vez a Iyam para ver el resultado. Habían salvado la vida de miles de personas en los alrededores, pero pagaron con un alto precio. El hombre se encontró que de una población total de 350 habitantes, el día que se puso en marcha la cuarentena, 260 habían muerto. Por tanto, más del doble de la tasa de mortalidad de la gran plaga de Londres. Bueno, realmente la moraleja ahí es que la cuarentena fue el método efectivo para contener la propagación del virus y creo yo que si nosotros acá fuéramos más disciplinados se contendría más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya voy a terminar. 76 familias fueron afectadas por la peste. Sin embargo, el impacto de la comprensión médica fue más significativo. Los médicos se dieron cuenta de que el uso de una zona de cuarentena forzada podría limitar o prevenir la propagación de la enfermedad. Tras 1666, aunque hubo otros brotes aislados, no hubo más epidemias de la peste en Inglaterra. Si bien los inventos en ella hicieron poco por cambiar las actitudes inicialmente, a largo plazo, los científicos, los médicos y el mundo de la medicina utilizaron las acciones de esta comunidad como un estudio de caso en la prevención de enfermedades. El uso de zonas de cuarentena se usa en Inglaterra hasta el día de hoy para contener la propagación de enfermedades como la fiebre aftosa,
Las ideas de cuarentena tardaron más en filtrarse para convertirse en una práctica común en los hospitales. Se aprendieron otras lecciones. No, y fíjate que bueno, que de ahí viene la palabra cuarentena, porque, o sea, ellos en ese momento, claro, tal vez no sé cómo le llamaron, si le llamaron cuarentena, pero de ahí surge, porque, bueno, ahora en la actualidad los hospitales, vos sabés que cuando dicen, no, está en cuarentena, dicen, entonces alguien que está en cuarentena está encerrado, aislado totalmente con los otros pacientes en los hospitales, ¿no? Se aprendieron otras lecciones. Los médicos comenzaron a usar otras prácticas para limitar el riesgo de contaminación. En Eyam, esto se hizo mediante el pago de los suministros de alimentos al colocar monedas en macetas de vinagre o agua, evitando que las monedas se entregaran directamente. Curiosamente, esto se mantiene hoy con el uso de la esterilización de equipos y ropa médica. Y no solo eso, las lecciones aprendidas en Eyam se han visto en el manejo de la epidemia de ébola en África. La eliminación rápida de cuerpos cerca del área de muerte inmediata ha limitado el riesgo de propagación de la enfermedad. La valentía de Mompesson y el sacrificio de los aldeanos habían funcionado, mucho más de los que jamás habían pensado. De ahí que el mensaje antes de entrar en el pueblo cobre más importancia que nunca. Y volvemos a repetir, cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después parecerá insuficiente. Oye, ahí Mompesson fue el actor clave para organizar a todo el pueblo y concientizar para que se pusiera en cuarentena y pues contener la propagación del virus. Al final, lamentablemente, murió la esposa de él, pero bueno, se logró el objetivo que era contener el virus. Y la moraleja queda, y ojalá que nosotros hiciéramos caso, y ojalá que todas las personas pudieran escuchar esta historia para evitar una propagación masiva del virus, así como lo estamos teniendo en estos momentos. Ya está con nosotros el invitado de hoy. La Chisu, ¿tenías algo que decir? Sí, que en 1920 fue cuando se terminó el virus y se fue así como vino. De repente se fue, tal vez pueda pasar aquí que se vaya el COVID. Ojalá que así como entró por el aeropuerto, se vaya por el aeropuerto. Así como legal, así. No, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es que lo vamos a tener que deportar, porque sí, la verdad se está portando ya migración ya tiene que tomar acciones. Ya le venció la residencia. Bueno, chicos, ya tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, así que antes de entrar con él, lo vamos a dejar con una pequeña cápsula de la biografía de nuestro invitado de hoy. Invitado especial, Henry Namorado. Henry Namorado nació en la ciudad del Progreso, Lloro, un 5 de agosto de 1977. Fue jugador profesional de diversos equipos de la Liga Nacional de Honduras y también tuvo la oportunidad de integrar la Selección Nacional de Fútbol, desempeñándose como portero. Es maestro de educación física donde ha tenido la oportunidad de impartir clases en el sector educativo. Actualmente es propietario de un complejo de canchas de fútbol rápido. Él es Henry Namorado. Bienvenido a Los Compas y las Comadres Podcast. Bueno, ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, Henry Enamorado, más conocido como Ceibita Enamorado. Bueno, quienes son seguidores del fútbol recordarán este gran portero que jugó en diversos equipos de la Liga Nacional y también representó a nuestro país en la selección hondureña. Y bueno, el partido más recordado sin duda alguna es aquel partido de la Copa América en el 2001 cuando Honduras obtuvo el tercer lugar, que quedaron 2-2 en los 90 minutos reglamentarios y se tuvo que ir a penales. Y bueno, gracias a la actuación de Henry Enamorado en ese partido, pues fue artífice clave para que Honduras lograra en aquella ocasión el tercer lugar de la Copa América.
Buenas noches, Henry. Bienvenido a Los Compas y las Comadres Podcast. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. Gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. Créanme que a medida de lo posible los sigo mucho, los veo casi a diario a medida de que las posibilidades nos lo permiten. Y bueno, siempre grato compartir este tipo de momentos. La gente lo recuerda mucho y igual nosotros lo disfrutamos también en gran manera. Muy bien, bueno, vamos a empezar ahorita con las preguntas que tenemos para ti, Henry. ¿Y cómo fueron tus inicios como futbolista y cuál fue el primer equipo de la Liga Nacional al que llegas? Bueno, yo inicio con la Escuela Normal Mixta. Yo soy maestro de educación primaria y mis inicios son en el fútbol colegial. En ese momento una embotelladora del país hacía un torneo que era muy reconocido a nivel nacional, y nosotros teníamos un equipo en la Normal de Santa Bárbara donde logramos ser campeones nacionales junto con Francis Reyes, que al final también se convirtió en un jugador de mucho prestigio en el país. Y bueno, Francis y yo éramos los jugadores como emblemáticos del equipo, y bueno, los demás también que también jugaban y nos hicieron campeones. Eso nos sirvió para que nos miraran a nivel ya nacional. Había muchos entrenadores que llegaban a ver esos torneos. Muchos jugadores salieron de ese tipo de torneos que lastimosamente se perdió. Ahí nos vieron y nos llamaron a una selección sub-20 a la cual asistí. Yo ya era jugador del Real Juventud en segunda división con 17 años y llegamos a Tegucigalpa a un llamado de la federación. De los 14 porteros del país que llegamos, nos terminamos quedando Noel Valladares, Junior Morales y yo de guardameta. Entonces, desde ese tiempo venimos compartiendo con Noel prácticamente muchas historias y compartimos parte de nuestra carrera. Siempre estuve con Noel ahí bajo la sombra de ese gran arquero, pero no me arrepiento porque, bueno, le aprendí mucho y no lo viví yo, no solo yo, lo vivieron muchos porteros después de mí que estuvimos bajo esa cobertura prácticamente de tener un portero ahí a la par. Y luego de ahí me fui a jugar a segunda división porque apenas tenía 17 años en un equipo de Choloma, de Halcón Terrazos de Choloma, que peleamos un ascenso a primera división. Y debuté con Palestino, era un equipo de San Pedro Sula, de los palestinos de San Pedro, de esa comunidad judía palestina. Ahí debuté con 18 años en primera división. Yo me retiré muy joven de primera división y mucha gente cree que yo me retiré con unos años, pero producto por eso yo debuté de 18. Luego me fui a universidad donde estuve casi 4 años, luego a Olimpia donde estuve un torneo, Motagua 4 años, Valencia un torneo y cerré en Platense 2 años con 29 años. A los 29 años decidí hacer una pausa que se convirtió en una pausa permanente, no seguí. Porque yo también tenía un sueño, yo tenía el sueño de trabajar, de ser docente, siempre añoré ser docente y opté a una plaza en el sistema público, de la cual ya no estoy ejerciendo, y me fui a trabajar como docente por 5 años a la Normal, donde yo me gradué, en la Normal de Santa Bárbara. Entonces era un sueño por cumplir, que mucha gente no lo entendió, pero si me toca volverlo a repetir, lo hago. Lo hice con toda la sapiencia posible y de cumplir un sueño de ser docente en la institución que me formó, aunque económicamente de repente vine a ganar 3 veces menos de lo que ganaba un jugador profesional. Pero los sueños no solo son económicos, también son profesionales y gracias a Dios yo lo cumplí. Bueno, y hablando de sueños, quiero contarles una anécdota que mi abuelo me llevaba a la casa de la mamá de Henry cuando era pequeño. Y tenía cabritas ahí alrededor y una vez me mordió una. Pero quiero compartirles algo, que una de esas idas que yo venía de vacaciones a ver a mis abuelos, me llevaron otra vez a la casa. No estaba Henry en ese momento, pero vi una medalla colgada, yo creo que era de un campeonato de la Copa América, no sé, no recuerdo muy bien. Pero vi una medalla colgada y me inspiró a mí a ser portero, aunque no soy bueno, lo acepto, ¿va? Pero compré mi traje y todo. Y ahí hice una que otra ahí tirada. el intento, ahí, así como... Quise hacer el intento frustrado de ser portero,
Porque bueno, en Sí, México... yo crecí en mi aldea. De hecho, mi apodo viene de eso, de la aldea Ceibita, donde yo nací en Progreso, pero crecí en esa aldea. Y hasta hoy, pues me conocen como ese mote. Y mi negocio actual de canchas que tengo lleva ese nombre, Ceibita Sport Center, en honor a la aldea en la cual yo crecí y en la cual pues, sigo estando cerca. Muy bien, muy bien. Excelente. La Cuchizu. Bueno, ustedes saben que en la posición en el portero tiene una de las mayores responsabilidades. ¿Y desde tus inicios te gustó ser portero o jugaste en otra posición antes? Mira, interesante pregunta. No, yo no me gustaba ser portero. De hecho, de que me conoció en mis inicios por colegial, dice que yo tenía más posibilidades de triunfar como delantero que como portero. Pero cuando yo llego a la normal de Santa Bárbara, estaba la dinastía de los Reyes, Francis Reyes, Mario Reyes, José Reyes, que eran jugadores que a la postre se convirtieron en profesionales, y las posibilidades de jugar como delantero eran remotas, porque además yo tenía 15 años y era un torneo sub-17. Y surgió en un partido, aquí en Santa Bárbara había una rivalidad marcada entre la normal de Santa Bárbara y la Independencia, que son los dos colegios más emblemáticos del momento, y nos dividía un muro nada más, un muro que dividía los dos colegios. Y cuando jugábamos ese clásico era paralizar la jornada educativa, se paralizaba y todo el estadio se llenaba de los dos colegios. Y el portero que iba a jugar ese día, pues tuvo nervios porque el estadio muy lleno y no quiso jugar. Y se enfermó o algo pasó. Y el entrenador preguntó que quién quería jugar. Yo iba de suplente de los delanteros. Y yo me puse. Y me gustó tanto, terminé siendo quizás la figura del partido. Y me gustó y me quedé. Bueno, no me arrepiento de ello, eso me llevó a conseguirlo. Y eso inició en mí también esa espinita por ser portero, por ser diferente. Y empezó ese sueño de jugar. Entonces, bueno, también debo decirlo que el entrenador que teníamos era un muchacho muy activo, muy estudiado, y me preparó también y me miró en mis condiciones la posibilidad que yo pudiese llegar a esa posición. Entonces, bueno, gracias a Dios se logró ese sueño de jugar a nivel profesional que muchos lo han intentado y no todos han llegado. Henry, tengo una consulta, porque yo cuando intenté jugar de portero, ¿cómo se pierde el miedo a los pelotazos? Sí. Porque duele la Duele. Bueno, de hecho uno entrena para eso y parte de la posición es ser loco. Hay que tener un cierto grado de locura, de atrevimiento, una valentía para hacerlo. Yo con los muchachitos que ahora me toca, que me dicen, mira, motívalos, le digo, bueno, hay que probarlo, a los primeros 3 pelotazos en la cara o en los testículos vamos a ver si aguanta y quiere seguir con la posición, porque es normal. De hecho, en ese partido emblemático que yo jugué con la selección de Honduras, era mi debut a los 23 años en la Copa América. Yo sufrí una lesión muy fuerte en mi nariz, faltando quizás una media hora para terminar el juego. Yo tuve un encontronazo con un delantero uruguayo y me lastimé mi nariz y sufrí secuelas por 2-3 años de ese golpe, hasta que me dio un especialista y me sané. Entonces es parte de la posición, es ser valiente, ser atrevido. Pero bonito, porque uno es diferente, puede vestirse diferente, los guantes los hacen diferente y está ese grado también de vivir al filo de la navaja. Aquí un error y nos matan. Sí, prácticamente, bueno, prácticamente lo que hablábamos porque los porteros al final es el jugador que un gol, un error, una tapada puede ser el héroe o el villano del partido. Sí, suele pasar. De hecho, yo lo viví tantas veces. Lo viví como Ottawa en un torneo. Fui titular como Ottawa casi todo el torneo. Noel jugaba de delantero porque yo era el portero titular de Motagua. De hecho, Noel hizo un gol a Olimpia, siendo yo el portero titular de Motagua. Y en ese torneo yo tenía un gran nivel. Pero en el último partido contra Maratón, en la final del Olímpico, ante 50.000 personas, me equivoqué en el primer gol. Y había salvado 7, pero me equivoqué en uno. Y hasta aficionados de Motagua me recuerdan ese error. Entonces,
es el precio que se paga de la posición, pues, pero mentalmente uno tiene que estar fuerte para eso. Yo le digo a los que aconsejo ahora, a los que quieren seguir ese ejemplo de esa posición, que el portero tiene que ser un tipo mental. Conocí muchos en mi carrera que fueron quizás mucho mejor que mí, pero débiles mentalmente. Al primer error se caían y de ahí venía la debacle. Entonces, como todo en la vida, hay que ser fuerte mentalmente y esa posición en sí, pues, requiere mucho de eso. Mar. Hay que ser perseverante. Hay Sí, que ser como perseverante, todo. Henry. Sí, claro que sí. Sí, Y bueno, como sabemos todo en la vida. que tienes una trayectoria bastante amplia. Entonces quiero que nos cuentes o que nos hables de esa trayectoria como futbolista de esos equipos de la Liga Nacional y además que nos cuentes cuáles fueron esas experiencias personales que te Sí, dejaron. mira, sin duda mucho el jugar con la selección para mí fue un sueño cumplido, que lo soñé, lo veía tanto. Yo tengo una anécdota por contar al respecto. Yo cada vez que cantaba el himno en mi colegio, en la escuela, en el colegio, en actos públicos, yo me ponía la mano en el pecho y cerraba los ojos y siempre pensaba como que era un partido de fútbol el que iba a jugar. O sea, a veces siempre. Y además, hasta hoy todavía tengo esa peculiaridad de hacerlo. Cada vez que cantaba el himno, cerrar los ojos e imaginarme en el estadio lleno. Y al final, pues, gracias a Dios lo cumplí. Mis compañeros de estudio saben que en el colegio siempre decía lo mismo. Al final eso, pues, se cumplió y bueno, una carrera, como te decía, debuté a los 18 años. Eso pues me hizo tener un recorrido importante, jugar en Motagua, jugar en Platense, y la experiencia maravillosa que me dio para conocer otros países. Conocí varios países con la selección, con los mismos equipos, y sobre todo el reconocimiento de la gente, ¿verdad? A pesar de que yo jugué poco en la selección, no jugué tantos partidos, pero la gente recuerda la Copa América 2001 como algo glorioso, como una experiencia memorable y eso se valora bastante. Bueno, aquí tenemos mensajes, dice Soto Javier. Saludos, primazo. Dice Atlanta, mi primo Atlanta. José Amílcar Sarmiento, saludos, Henry. Dice José Amílcar Sí, también. saludos, amigo. Vivimos ese juego emblemático desde el campo. Jesse, enamorados, celebramos como que si fuéramos campeones, dice. Dice Jesse. Sí, es una experiencia bonita, la verdad que la gente lo recuerda mucho. Yo no había la masificación de repente que ahora dan las redes sociales, ¿verdad? No había unas redes sociales para masificar los momentos, pero sin duda la gente lo recuerda con mucho cariño. Saludos a DLMG Sagastume, dice. Bueno, Pancho. Bueno, hablábamos ahorita de esa Copa América que Honduras fue el invitado de última hora y se armó una selección súper rápida para ir a participar a ese torneo. Al principio no había mucha expectativa por las personas y recuerdo que viajaron hasta en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Henry, confírmanos esa teoría y qué vivencias marcadas te dejaron en ese torneo. Bueno, esa fue la experiencia de las más bonitas porque nosotros habíamos jugado un sábado en Miami contra la selección de Ecuador y la base de ese equipo veníamos de regreso llegamos al domingo, jugamos el sábado, el domingo llegamos a Tegucigalpa y recuerdo que las señales del teléfono eran un poco complicadas, sobre todo en la zona rural. Ya estábamos de vacaciones, la mayoría de equipos, porque solo faltaba que jugara, creo que Olimpia Platense, un cruce de final. Y Primitivo me llamó a mí, yo me venía el siguiente día para Santa Bárbara, como todo pueblerino, con ganas de venir al pueblo, y después de 2 meses de no venir, a ver los amigos, a ver los familiares. Y Primitivo me llamó en la noche para decirme que no nos viniéramos porque había la posibilidad de ir a Colombia y que yo estaba en la nómina para ser convocado. Entonces, y no le hice caso y el siguiente día igual me vine, pero dejé el teléfono celular en un lugar donde sí había señal, porque en ese tiempo la señal en Santa Bárbara solo había en el parque, había como en 2 o 3 barrios. Entonces le dejé el teléfono a una sobrina
a una prima, perdón, para que ella me contestara las llamadas, y efectivamente Primitivo me llamó, no, me llamaron de la federación para decirnos que teníamos que sí, era oficial la convocatoria y que me presentara con todo y pasaporte al hotel a Tegucigalpa. Pues tomé en ese momento, yo incluso no tenía no tenía vehículo, tuve que pedirle a un amigo que me llevara a Tegucigalpa. Me fui para Tegucigalpa de nuevo. El último bus ya había salido, ya no podía irme el último bus de ruta, y me fui para Tegucigalpa, llegué tarde de la noche. Y el siguiente día entrenamos en la mañana y a las 4 de la tarde salimos para Colombia. Nuestra sorpresa es que cuando llegamos al aeropuerto Don Contín, iba David Suazo, que mucha gente poco recuerda, pero David sí jugó por nosotros. Se lesionó los 10 minutos. Recuerdo que iba con David Suazo platicando algo, escuchando música en un audífono, y cuando nos subimos al avión esperábamos un avión, o sea, asientos de un avión, y no tenía asientos, el avión no tenía asientos. Había que irse de un avión de carga, había que irse, pues tiraron las pelotas, los matates de pelota, había unas banquitas que estaban ahí movibles, era como para paracaidistas, y ahí nos sentamos, sin cinturones, sin nada, y el avión, y así nos fuimos, en un avión de carga de la Fuerza Aérea Colombiana, pero un viaje de 6 horas, creo que duró el vuelo hasta Medellín, Río Negro, Medellín, y lo disfrutamos mucho porque nos turnábamos para ir con el piloto, a la par del piloto, sentados, viendo el panorama, una tormenta y todo eso, y jugando naipes, riéndonos, platicando. Sinceramente las expectativas eran pocas porque no teníamos posibilidad de ir. El avión tuvo que hacer un reabastecimiento de combustible y llegamos hasta el siguiente día, en la madrugada, a la ciudad, y jugamos esa noche ya. Ya en la noche había que jugar y nosotros llegamos en la madrugada. Nos hicieron carnet ahí como tipo burocrático, casi en la entrada al estadio, nos hicieron los carnet, y ese partido lo perdimos contra Costa Rica 2-1, 2-0 creo que fue. Pero jugando bien y jugando a un buen nivel, al final como que la confianza empezó a aflorar, y el liderazgo de Amado Guevara, del mismo David Suazo, empezó a surgir. Y los posteriores partidos, pues ya toda la historia se conoce. Retomamos una confianza enorme que hasta hoy mantenemos una amistad muy fuerte de esa generación que logró ese tercer lugar, que a nivel de selecciones es como que el logro más grande a nivel de medalla, ¿verdad? Porque sí se lograron clasificar mundiales, pero a nivel de un ajuste internacional, ser tercer lugar de América no ha sido fácil. Bueno, y que fue que ha sido la única participación de Honduras en la Copa América. Entonces sigue vigente ese logro por parte de esta generación de futbolistas de la selección, el cual Henry fue parte fundamental, porque bueno, no ha habido otra invitación por parte del Conmebol a la Federación Hondureña. Bueno, es un gran honor, creo yo, Henry, haber pertenecido a la selección en esta época. Pero hablando de selección, ¿qué otros partidos tuviste la oportunidad de jugar con la selección de Honduras que así que recuerdes como que te marcaron? Mira, yo recuerdo mucho, bueno, un partido, yo me retiré en 2007 a mediados, y el último partido lo jugué como en febrero del 2007 en China, en Beijing. El partido fue en una ciudad como a 3-4 horas en avión de Beijing. Pero recuerdo mucho porque fue una celebración de cambio de año de China, y el choque cultural pues fue bastante importante. Ellos celebraban la entrada de un año que como que era el año de la buena suerte. No fue el 2020 por supuesto. Entonces celebraban ellos la entrada de un año, y ese choque cultural porque esperábamos nosotros ver un estadio de repente pequeño, y nuestra sorpresa fue que un estadio de 80,000 personas, quizás habrían 50,000. Y le preguntaba yo al traductor que qué significaba para ellos ese partido. Entonces me decía que ese partido lo estaban viendo porque todo el mundo se reunía en sus casas, y la gente que fue al estadio fue porque no fue a sus casas, era la celebración del Año Nuevo, y quizás lo miraban 500 millones de personas el partido. O sea que y le ganamos
uno a Citos Oliva. Y 2 meses después yo pues decidí, ya venía con problemas en Platense, problemas de pago, yo tenía mi cancha, estaba ya en mi proceso de emprender con mi cancha. Entonces decidí hacer una pausa y me retiré en ese momento para seguir en lo mío, pues pensando en volver. Yo me tomaba quizás 6 meses, medio año sabático y volví, pero me absorbió lo de docente, lo de las canchas y al final me quedé ahí. Entonces, como te decía al inicio, no me arrepiento, me llena como profesional también en la parte docente, para eso estudié magisterio. Excelente. La Cuchisu. ¿Tienes apagado el micrófono? La Cuchisu. Ahí está. Lo siento. Tú estuviste en equipos llamados Grande. Chicos, ¿qué es lo que hace ser llamados de esa forma y qué experiencias te dio a ti? Excelente. Mira, la verdad que en Honduras marcan una diferencia los de la capital, sobre todo Olimpia, Motagua, España últimamente. Maratón un poquito menos, pero también es un equipo grande. Y los equipos pequeños donde es sobrevivencia pura. Es difícil desde ese tiempo que yo jugaba estar 3 meses sin salario, la parte de organización. En Motagua y Olimpia yo no estaba pendiente de que cuando pagaban, sabíamos que el 30 había que pagar y pagaban. En equipo pequeño había que ganarle 2 partidos a un equipo para que nos pagaran. Wow. Pero eso creo que es en estructuración en cuanto a organización. Al equipo pequeño le falta organizarse, le falta hacer un presupuesto y muchas veces contratan por emoción. Yo lo viví en Platense, me fui a jugar a Platense con un salario menos de lo que ganaba en Motagua, pero muy alto de lo que Platense estaba acostumbrado a pagar, y al final ya tenían problemas para pagar. Entonces no es como que yo me pueda comprar un carro último modelo y no tenga para pagar las cuotas, entonces mejor no lo compro. Entonces creo que la diferencia es cuestión de organización. Equipos chicos que han estado la UPN y que ahora es un equipo pequeño en cuanto a historia, pero no ha tenido problemas de pago ni de organización. Entonces yo creo que es más cuestión de organización, de mercadeo, de aprovechar cada oportunidad que puedan tener de hacer de un club algo más de historia. Entonces es difícil. Aquí el fútbol en equipo pequeño es sobrevivencia. Del año te pagan 6, 7 meses y los otros 5 meses hay que buscar otra forma de vida. Entonces, de profesional, eso solo queda la palabra nada más. Interesante, Henry. Yo quiero preguntarte acerca de qué influyó en Henry para tomar esa decisión de retirarse del fútbol profesional, obviamente, y cuáles fueron esos planes que tú comenzaste, o cuáles son esos planes para que tú iniciaras esa nueva labor. Bueno, influye mucho la familia. Cuando uno es futbolista, no hay cumpleaños para hijos, no hay bautismo, no hay boda, no hay nada, porque uno está bajo un régimen absoluto con los equipos de fútbol. Me tocó ver el nacimiento de mi primera hija, perdérmelo prácticamente, y luego salir de la carrera, el hospital al estadio a jugar un partido. Lo mismo me pasó con mi segunda hija. Perderse la grabación de Tinder, momentos, días del padre, eso no existe. Y lo otro es la parte económica, cuando uno ya está en equipo chico y no hay problemas no le resuelven la parte económica, y uno se está dando cuenta que en vez de ganar más dinero estamos gastando sus ahorros, ya es más difícil. Y lo otro que les decía, el sueño que uno tiene también en la parte profesional. Yo estudié en la Universidad Pedagógica de la carrera de Educación Física, y siempre pensando en cada momento en que quería ejercer esa profesión, y surgió la posibilidad de que había una plaza en la Escuela Normal de Santa Bárbara para trabajar ahí, y la tomé, lo disfruté y hasta hoy sigo teniendo gran amistad con mis exalumnos, sigo compartiendo con ellos vivencias y ser un agente de ayudar
a un joven a crecer y a ser un agente de cambio, sin duda nos marca también la vida. Entonces, todos esos factores se fueron relacionando. También la parte de de emprender. Yo hice una cancha que fue en su momento la primera cancha en el occidente del país de fútbol rápido, y empezó a irme bien. Entonces me acomodé a ese estilo de vida y, como les decía, no me arrepiento. Disfrutar la familia está por sobre cualquier cosa. Bueno, y precisamente hablando de estas canchas, porque el fútbol es la pasión de los hondureños, y lógicamente los que no logramos llegar a primera división y a ser jugadores profesionales no vamos a quitar el río a estas canchas rápidas. ¿Cómo? Jugamos fútbol. No, pero fíjate que es que en esa época, cuando las canchas rápidas no estaba tan potenciado lo del FIFA, entonces uno iba con los amigos, con los compañeros de trabajo a organizar torneos y pues se divertía sanamente. Pero ¿cómo surge esta idea de poner estas canchas, Henry? Bueno, yo tenía de compañeros a Wilmer Velázquez, además de compartir la fe en una iglesia cristiana, teníamos una relación de amistad, y él tenía una cancha, y una vez en un viaje a Ecuador, ese año viajamos a Ecuador a jugar un partido no sé qué ciudad, pero no era Quito, era otra ciudad de Ecuador. Entonces fuimos a jugar ahí y surgió la plática con Wilmer Velázquez de la posibilidad de entrar al negocio, y me gustó. Algunos ahorros y con el apoyo de algunos familiares, pues lo emprendimos el negocio. En ese momento no era tan común, ahora hay una en cada municipio, en cada aldea. Eso me motivó, y gracias a Dios pues me llevó a crecer. Ahora tengo 3 canchas, de hecho tengo la empresa que las construye a nivel nacional. Ahora yo las construyo para particulares, para alcaldías, para quien sea. Yo tengo la empresa que hace las canchas, ya hemos hecho en varios lugares de Honduras. Y bueno, un negocio también que es bonito, pues, porque nos da la posibilidad de compartir, y uno que es de fútbol lo disfruta. Yo en mi cancha estoy siempre con calzoneta, o dispuesto a pitar un partido. Si le falta un jugador en el equipo, me meto a jugar. Soy parte del espectáculo. O sea, me gusta, es un negocio que disfrutamos tanto, y le quitamos a la sociedad un problema, de que es un problema que últimamente nos ha estado afectando: el sedentarismo, la obesidad. Un joven que está jugando en la cancha, pues está canalizando energía. Pues es un negocio bonito que nos da esa posibilidad de compartir con la gente. Bueno, y también sabemos de que, aparte de emprender con esto, has hecho la labor social, que has apoyado a las ligas menores de Santa Bárbara. Cuéntanos sobre eso. Sí, la verdad que también yo, cuando me retiré del fútbol, tuve un paso fugaz por el arbitraje. Logré dirigir en segunda división, como fui árbitro. Es más, esa partecita sí me quedó inconclusa de sueño, porque iba muy rápido. Yo a los 4 meses de retirado ya estaba dirigiendo finales de Liga Mayor, y a los 6 meses ya estaba dirigiendo en segunda división. O sea, iba como la espuma, y me faltó un poquito de perseverancia para poder dirigir en primera división. Quizás el siguiente año dirigí en primera, pero me marcó un episodio ahí un poquito fuerte, ir a pitar a ciudades o a lugares del interior. Créeme que se ocupa un acto de heroísmo, porque te amenazan, te sacan pistolas, cosas de esas. Pero eso me vinculó a ligas menores como árbitro, y empecé yo a forjar esa idea de pitarle a los niños y a dirigir también equipos de ligas menores. Entonces, de hecho, tengo en mente retomarlo, ese proyecto. Ahora lo hago con mis instalaciones para los niños que quieran entrenar, son gratis. Yo no le cobro a los niños que quieran venir a entrenar con sus equipos, nunca les he cobrado. Ellos pueden entrenar de gratis. Lo he hecho con todos los equipos de ligas menores, y es una forma de regresar lo que el fútbol pues me dio, lo que Dios me dio a través del fútbol. Y hoy tengo ese proyecto de volver con los niños y entrenar, y tengo también en mente un proyecto que se lo he hecho llegar a la federación. En su momento lo hice llegar,
y quiero retomar lo que es que la Federación de Fútbol nombre un coordinador académico en sus diferentes selecciones menores. No necesariamente tengo que ser yo, puede ser cualquiera. Que los jóvenes que están en la sub-15, sub-17, sub-20 aprovechen el tanto tiempo libre que tienen para formar valores cristianos, de modales, un segundo idioma, y pues espero que algún día nos escuchen y puedan plasmarlo en la realidad. Así es. Henry, ¿qué se sintió pasar de ser jugador a árbitro? Mira, la verdad que empecé a entender los árbitros, porque uno como jugador no los entiende y cree saber mucho de arbitraje porque es jugador, y la verdad que no sabemos nada. El árbitro al final es el malo de la película, siempre pierde, el que pierde le echa la culpa al árbitro, la afición le echa la culpa al árbitro, el técnico le echa la culpa al árbitro, la mamá del jugador le echa la culpa al árbitro, y es tremendo, es difícil. Pero a la vez, como yo fui jugador, me salía un poquito más fácil entenderlo. Entender los caracteres de las personas, del jugador. De repente uno va a gritar y el otro, mira, expulsarlo, y uno sabe que la misma frustración nos está llevando a eso. Entonces, siento yo que más bien el fútbol debería tener así como hay una escuela de entrenadores, debería haber una escuela de arbitraje para aquellos que no tienen tantas habilidades como jugador, pero sí puedan tener habilidades como árbitro y también hacer una carrera. Henry, ¿has tenido la oportunidad de jugar en el equipo Leyendas de Honduras? Y si ha sido así, cuéntanos acerca de cómo has vivido esa experiencia. Sí, muy bonito. Soy parte del plantel de Leyendas de Honduras. Gracias a Dios, fue un proyecto que inició en 2014. Con un partido en Estados Unidos, y luego nos enfriamos un tiempo y lo retomamos, y ahora pues me puedo decir que soy parte de los organizadores, de los coordinadores del grupo. Estamos camino a formar una fundación, es la generación del 2001, Amado Guevara, Tyson Núñez, Carlos Pavón, ese grupo. Hacemos giras por Estados Unidos, quizás 10 partidos al año por diferentes ciudades de Estados Unidos, y ahora pues vamos a jugar nada más como un meramente espectáculo, sin primar un resultado, ¿verdad? Ha sido bonito, y la parte también que me ha llenado es que 2 años consecutivos se ha hecho partidos contra leyendas del mundo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hemos jugado contra figuras de la talla de Puyol, Figo, Avidal, Liñita, jugadores de esa categoría. Entonces, que uno en su momento solo las miró por televisión, y ahora poder enfrentarlas ya con 40 años, sin duda, ha sido también algo muy bonito. Entonces, vamos camino a eso, ahora hacer una fundación. Estamos en eso, organizándonos para hacer de Leyendas del Fútbol Honduras, HN, hacer una fundación donde podamos nosotros ayudar a ligas menores, ayudar a hacer del fútbol pues algo que así como el fútbol nos dio tanto, pues nosotros podemos regresar. Excelente, y bueno, ojalá que se pueda concretizar esta idea, porque realmente se necesita este apoyo a las ligas menores, que prácticamente son los semilleros del fútbol, para que la cantera para que siga produciendo, y bueno, sabemos que las deficiencias que tiene el fútbol hondureño. Pero ¿qué planes personales tienes a futuro, Henry? Bueno, de momento igual seguir con mis negocios, creyéndole al Señor que vamos a seguir y a pasar este trago difícil. Ya tenemos el tipo de negocio nuestro de canchas, es lo último que quizás va a abrir. Nos ha tocado fuerte porque ya 96 días de tener las canchas cerradas, y ya con presiones de bancos y todo, pero bueno, creyendo que vamos a levantar y que Dios va a orar y que vamos a salir de esta. No solo soy yo, lo estaba viviendo el mundo entero y mucha gente, quizás otros peor que otros, unos más que otros. Entonces, a futuro tenemos eso, y me quiero involucrar en ligas menores, en Santa Bárbara, sobre todo, que es la que tengo más inmediata.
hablaba con unos amigos de la idea de hacer una escuela para padres de niños que ligas menores, porque se da un fenómeno. Cuando a mí me ha tocado dirigir en ligas menores, ver padres de familia atrás de las porterías, a la orilla de la cancha, gritándole a un niño, presionando a un niño, que gritan 12 personas a la vez a un niño, eso es traumático para un menor. Entonces, lo más sensato es crear todo un organigrama donde preparar al niño no solo como jugador, prepararlo como persona, y el fútbol puede ayudarnos a eso, pues, a ser mejores ciudadanos, a respetar al rival, a respetar al árbitro, a aceptar la victoria y la derrota y tantas cosas. Pero, lastimosamente, en nuestro medio, sobre todo el padre, solo quiere ganar. Y en ligas menores no basta con eso. O sea, en las ligas menores también el perder es una enseñanza. Muy bien. Bueno, aquí en los compas y las comadres podcast estamos acostumbrados a hacer retos a todos nuestros invitados. Y el día de hoy, lo único que se me viene a mente ahorita, así que tenemos, dado que no se puede hacer nada, es de ir a jugar una potra con las comadres y los compas podcast. Y a ver si nos acompaña tal vez Maidana, tal vez suma al viaje. Cristian Maidana, que es jugador del Olimpia, que ya tenemos el reto con él. Entonces, tal vez lo llevamos para Santa Bárbara y allá nos echamos la potra. Lo hacemos en San Pedro, donde quiera, no hay problema. Excelente. Vamos a esperar que... ¿Pero de qué posición vas a jugar, Henry? No, yo ahora ya de portero no juego. Yo no juego la pierna porque no. Con Pavón y tal, no puedo banquear. Entonces, tengo que jugar de... Pero bueno, te prestaría los guantes para que seamos el portero. Bueno, va a debutar, Germán. Me tiene que entrenar entonces. Tengo que ir a Santa Bárbara a entrenar allá. Sí, correcto. Vamos a ver qué. Bueno, que las dos pelotas sale. queda el reto lanzado, que lo vamos a cumplir ya cuando pues podamos circular y haya autorización de hacer estos eventos para hacerlo de la mejor forma. Bueno, ya para finalizar lo de las preguntas, ¿qué mensaje le darías a la juventud hondureña que quiere llegar a ser jugador de fútbol? Mira, Germán, yo siempre le digo a los jóvenes con quien comparto que no solo en el fútbol, en la vida uno tiene que tener pasión. Sin pasión no somos nada, uno tiene que ser un apasionado de lo que hace. Y yo les cuento una experiencia, mira, cuando yo empecé a jugar fútbol y entrenaba con el Real Juventud de Santa Bárbara, yo tenía 16 años y estaba en segunda división, y el transporte de Santa Bárbara a la ciudad, a mi aldea, terminaba a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, después de guía no habían carros. Y la única posibilidad que a mí me quedaba de poderme ir para mi pueblo después de entrenar era o el carro de la compañía donde trabajaba tu papá, de la ICA, que era la que estaba en la carretera. En ese tiempo pasaban unos carros con los trabajadores de regreso y me conocían y me daban jalón. Si me dejaba ese carro, yo me iba corriendo. Y en la carretera yo pues me imaginaba y la visión mía era que eso me iba a servir para ser futbolista, pues. Pero es una pasión y eso se ha perdido ahora. La pasión en todo, no solamente en el fútbol, es en la vida, es en el estudio, es en el negocio, en el trabajo, disfrutar lo que uno hace. Cuando uno tiene pasión por las cosas, está condenado al éxito, a que le guste. Y eso se ha perdido. Ahora la juventud se ha vuelto más jugadora a lo virtual, al PlayStation, disfruta más los triunfos del Real Madrid o del Barcelona que los triunfos nuestros en una canchita de fútbol. Sí. Entonces, ¿qué es la pasión? La pasión es cuando vos pones 2 piedras en para porterías y 2 piedras del otro equipo y vos no querés perder, querés ganar a como dé lugar, porque si no el compa de la parte te va a vivir toda la noche porque perdiste. Y eso lo llevaba a uno a querer ganar y a luchar por ganar. Y eso lo hemos perdido. Entonces, a la juventud, yo le remarco eso, que hay que tener pasión y perseverancia, porque no es fácil. O sea, a mí me cortaron una vez de un equipo de primera división. Yo llegué a probarme y me dijeron, no califica. Y me fui.
Y regresé pelón como a los 4 días, como sin el pelo, peloncito, para que no supieran que era yo mismo, que era el mismo. Y a pedir otra oportunidad. Entonces, eso al final te marca. Y lo otro es que no basta el talento. Hay muchos que creen que solo porque en una canchita juegan bien, ya con eso van a triunfar. Y no, también es entrenar, es talento más trabajo. Los dos van de la mano. Y fíjate que lo que ha dicho Henry ahorita me trasladé a mi niñez, porque, bueno, aquí cuando es muy común, debido a la falta de cancha y todo, que las potras se organizan así, en canchas de tierra, en calles de tierra, y se pongan 2 piedritas. Entonces desde ahí viene la pasión del fútbol. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Henry, que lamentablemente se ha perdido esa pasión por el fútbol, porque hay mucha gente que quiere, muchos jóvenes que dicen, no, yo quiero ser el jugador, pero, o sea, ya pensando más en la parte económica, que lógicamente es importante, pero, o sea, no hay como jugar y disfrutar el fútbol a su máxima pasión. Bueno, yo con pena, vuelvo a repetir, yo mis ídolos cuando era pequeño, aquí en Honduras era Henry de portero y en México era Jorge Campos. Entonces, siempre, yo tenía ese indicio de ser portero. Jugué una que otra vez en un equipo de una cooperativa en México de portero, pero no di bola. Solo me quedé de que fueron ídolos míos porque le tenía miedo al balón cuando tenían esos bombazos. Bueno, yo fíjate que a mí siempre me ha gustado el fútbol. Y una vez me pusieron de portero, porque vos sabés que cuando uno juega en cancha rápido, se va rotando la portería, hay gol. Y entonces cuando me tocó, sí, entonces cuando me tocó a mí, esa vez estaba jugando, no sé si recuerda, Henry, enamorado de este jugador, al Pony Ruiz. Sí, logré jugar contra él. Sí, pues bueno, el Pony Ruiz, esa vez no sé cómo, pero andaba jugando el Pony Ruiz en el equipo contrario. Y me tiró un lineón que yo le metí la mano, pero oye, me fracturó la mano del bombazo que pegó. Lógicamente yo no estaba preparado. Sabes que los porteros, y me imagino, Henry, ¿verdad que los porteros tienen esa preparación de fortalecer los músculos de la muñeca y la... Es cuestión de técnica, es una técnica que uno la va perfeccionando conforme va entrenando. No es tanto fortaleza, sino que es la técnica de tomar el balón. Ah, bien. Muy bien. La forma de poner la mano es diferente a como la pone alguien cuando viene un disparo, que la pone solo para evitar que la pelota le pegue en la cara. Nosotros es para evitar que entre el gol. Y el que no es portero solo es para que no le pegue en la cara. Bueno, yo tengo un sobrino, Henry, que aquí quiere ser portero. Ahí está ahorita en las inferiores de un equipo de acá en Tegucigalpa. Y ojalá que logre su cometido. Pero sí, yo lo admiro porque no le tiene miedo a la pelota y se tira y todo. Es que eso es. Al final lo que hay que hacer es disfrutar. De ahí el mismo proceso te lleva a ver las posibilidades. Porque también, me ha tocado la parte dura también de que un padre de familia me pide que le recomiende un jugador para tal equipo y mira que no tiene talento, o sea, sí, que tiene ganas pero no tiene talento. Exacto. Entonces se ocupa la cosa. A mí me hubiera gustado cantar como Luis Miguel y no puedo cantar. Por mucho que hubiera cantado y nunca pude haber llegado a la voz de Luis Miguel. Entonces eso suele pasar, no solo es talento ni solo es trabajo. Tienen que ir las dos cosas, o sea, se complementan. Y la otra cosa que la juventud de hoy todo lo basa en redes sociales y eso trae como una presión extra. Tengo experiencia con muchos jóvenes que los hemos recomendado que tenían un futuro brillante, pero llegaron a los equipos en las reservas y empezaron a postear aquí o en el mall con la camisa de Motagua, en el mall con la camisa de España. Y eso les generó una presión extra que quizás nosotros no la tuvimos. Sí. Porque no teníamos que estar demostrando a toda la colonia que yo estaba en Motagua. Cuando yo fui para el equipo que me fui, yo no tenía que estar demostrar. La colonia se dio cuenta, es más, la gente se dio cuenta que yo andaba en Colombia jugando la Copa América hasta que vi el día del partido. Nadie sabía que yo andaba en Colombia. Sí. Entonces, esa presión de que no había redes sociales nos la quitamos nosotros. Ahora, como que hay mayor exposición pública,
a lo privado y eso nos genera presión. Pero fíjate que buena observación porque nadie nos había dicho de esta parte que uno no lo ve como lo ven ustedes ya que están en el momento. Pero bueno, vamos a entrar con la dinámica que tenemos ya la última parte y es que te vamos a hacer una pregunta pero vas a tratar de respondernos con una sola palabra. ¿Estás listo, Henry? Perfecto. Listo. Muy bien, la Cuchizu, vamos a empezar contigo. Ok, el mejor momento de tu vida. Selección. Mar, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es lo que más te gusta de las personas, Henry? Honestidad. Ok. ¿Qué es lo que más te molesta de las personas? Lo contrario, la mentira o la deslealtad. Una palabra que te defina. Soñador. La Cuchizu. Bueno, el lugar donde más cómodo te sientes. Ceibita, mi pueblo. ¿Cuál es tu mayor temor? No darle a mis hijos lo que creo que merecen o lo que creo que puedan tener. ¿Quién es el amor de tu vida? Dos, mi esposa, mi ¿Cuál es tu comida favorita? podría ser plato típico, arroz, frijoles, lo típico. Excelente. Una bebida. Bebo mucho café, ¿Una fruta? sandía, ¿Tu pasatiempo favorito? ver televisión, leer, soñar, ¿Qué es el fútbol para ti? bonito recuerdo y lo mejor que me pasó. Tu color favorito. Blanco, ¿Jugador de fútbol que admiras? Noel Valladares. Bueno, ya contestaron nuestra dinámica el día de hoy, Henry. La verdad, bueno, ya se nos acabó el tiempo y quiero agradecerte, Henry, por haber compartido esas anécdotas que toda la gente, bueno, que estaba aquí conectada las estaba disfrutando y contándonos. Voy a leer uno de ellos. Dice que en ese entonces, cuando jugabas, que miraban en cubetas y tinas con tamales donde Doña Reina. Sí, es cierto. Tengo una tía en la Lima que era mi máxima miradora. Ella guardaba mis videos y todo. Y de hecho, hasta hoy guarda cada recorte de periódico en la Lima. Es una fiera miradora mía. Qué bueno, saludos a Doña Reina. Bueno, muchas gracias, Henry. Tenemos el reto pendiente con los compas y las comadres podcast. Ahí te vamos a avisar qué día va a ser. Ojalá que esto pase rápido para poder disfrutar de este partido. Igual te deseamos toda la suerte en tus proyectos y felicitarte por ese trabajo que estás haciendo con las ligas menores allá en Santa Bárbara, chicos. Bueno, no, definitivamente ha sido una súper amena plática con Henry Enamorado, uno de los grandes porteros que ha tenido Honduras. Y pues repetir lo que decía Germán, te deseamos todo lo mejor, los éxitos del mundo en el futuro, que puedas cumplir todas tus metas y propósitos. Así es, Henry, te deseamos toda la suerte y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, yo también estoy muy feliz, Henry. Me alegra ver que hay gente soñadora todavía en este mundo, que hay muchas adversidades, que a veces se truncan sus sueños, y ver a personas con esa energía, esa buena vibra que quieren seguir luchando por sus sueños es súper bonito. Gracias por tu tiempo, realmente fue muy ameno haber compartido contigo y con las personas que estaban viendo ahí también participando. Fue súper bonito y esperamos pronto tener una comunicación y cumplir el reto que hizo Germán por ahí.
No, gracias a todos, la verdad que igual se nos hace corto el tiempo y si en algo podemos sembrarle a la juventud ese espíritu de soñador, de ser apasionado, de creer que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pues encantado de poder compartirlo. Bueno chicos, Excelente. nos despedimos y será hasta mañana a las 8 de la noche aquí en Facebook Live y escúchenos a través de Spotify y todas las redes de podcast. Nos vemos hasta Será hasta mañana. mañana.